Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 8 de Apocalipsis, la apertura del último de los sellos. Vamos entonces a iniciar este estudio con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque nos permites estudiar tu palabra. Rogamos que nos ayudes a prepararnos para tu pronto regreso. Imploramos el perdón de nuestras faltas y pecados. Pedimos tus bendiciones sobre todos nuestros seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 8 es la continuación de lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 4. Hemos visto a Cristo Jesús que ascendió a los cielos. En una hermosa ceremonia fue él recibido en los cielos y su Padre le entronizó como sacerdote, como juez, como rey. El Padre le entregó a Cristo Jesús, al Cordero, el rollo que tenía 7 sellos. En esta bellísima ceremonia, Cristo Jesús fue declarado como rey, como sacerdote, como juez, y todo el juicio ahora no solamente es del Padre, sino que el Padre dio el juicio al Hijo. Cristo Jesús ha comenzado entonces a desellar cada uno de los sellos. Cristo Jesús fue vestido ya como sacerdote, ungido con el óleo de la alegría. Y ahora nos encontramos en el capítulo 8. Cristo Jesús va a desellar el último sello del rollo. Veamos Apocalipsis 8, verso 1. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este tiempo que expresa las Sagradas Escrituras es un tiempo profético y muchos de los estudiosos hablan de que un día profético equivale a un año literal. Entonces, en esta ecuación, la media hora de silencio en el cielo correspondería aproximadamente a 7 días y medio literales. Entonces, cuando el Cordero abre el último de los sellos, se hace silencio como por 7 días y medio en el cielo. Vamos a tratar de entender a qué corresponde este periodo de tiempo, este periodo de silencio en el cielo. Pues como habíamos visto, la correspondencia que existe del Apocalipsis con respecto al santuario acá en la tierra, vamos a revisar entonces el libro de Éxodo, cuando habla de la consagración de Aarón y sus hijos antes de empezar su ministerio como sacerdotes. Después de que Aarón era lavado, después de que Aarón era vestido, después de que Aarón era ungido con el óleo de la alegría, el óleo santo, no terminaba ahí todavía la preparación para ofrecer sacrificios. Todavía tenía que hacer algo Aarón y sus hijos. Miremos en Éxodo capítulo 29, verso 30. Por 7 días vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Aarón o cualquiera de sus hijos, cuando se vestía de las vestiduras sacerdotales, debía permanecer por 7 días en el tabernáculo. Miren lo que dice en el verso 35. Así pues harás Aarón y sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo,
cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Así como el sacerdote en la tierra, por 7 días vestía sus vestiduras sacerdotales y permanecía en el santuario, por 7 días él hacía sacrificios por el pecado. Todos los días hacía un sacrificio y purificaba el altar de bronce, el altar de los sacrificios. Y ese altar era santificado por los sacrificios. A través de esta hermosa ceremonia podemos ver este periodo de 7 días que corresponde precisamente al periodo que habla Apocalipsis, cuando el Señor, cuando abrió el último de los sellos, todos los ángeles, la hueste angélica, le acompañaron en reverente silencio en el cielo durante este periodo de 7 días que duraba la consagración de Cristo Jesús antes de iniciar su ministerio en el santuario. Por 7 días Cristo Jesús estuvo en este periodo de consagración. Como ustedes ven, en ese periodo en la tierra, Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios diarios para santificar el altar. Sin duda, para hacer una linda referencia al simbolismo de ese altar, porque Cristo es el símbolo del altar. Y Cristo es el símbolo del sacrificio que era ofrecido sobre el altar. Un macho sin defecto era tomado como ofrenda, un macho puro, sin mancha, el símbolo hermoso de Cristo Jesús, y era ofrecido sobre el altar. El altar también es un símbolo de Cristo Jesús. Así podemos entender nosotros cómo se refiere las Escrituras en el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 1, cuando dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cristo Jesús es el corderito perfecto, sin manchas, sin contaminación. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros, que también debemos ofrecernos en el altar de Cristo como sacrificio vivo, presentando ante Él un cuerpo sin mancha, sin contaminación, tanto en la parte espiritual y también en la parte física. Por eso se requiere que todo cristiano tenga un corazón limpio, unas manos puras y asimismo un cuerpo sano, saludable. Por eso es importante que adoptemos una reforma en favor de la salud, que tengamos para nosotros una vida sana, libre del consumo de carnes, de bebidas intoxicantes o de sustancias que alteran la salud del cuerpo. Vamos a regresar entonces al libro de Éxodo para que miremos que por 7 días se hacía esta consagración del altar. Y cuando entrábamos al día siguiente, al día 8, miren lo que dice el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 9, verso 1. Aarón y sus hijos ya habían mirado por la mano de Moisés cómo se hacían los sacrificios. Y recién después de los 7 días de consagración, miren el verso 1 lo que dice del capítulo 9 de Levíticos. En el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y desde el 2 en adelante le dice a Aarón que presente los sacrificios, que presente los holocaustos, que presente las expiaciones en favor de todo el pueblo de Israel. Y cuando Aarón preparó todos estos sacrificios, sucedió que al final de este servicio, en el verso 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová,
y consumió el holocausto con las grosuras del altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es decir, que en el día octavo, cuando Moisés y sus hijos podían ya presentar sacrificios en favor del pueblo, prepararon la leña, prepararon el sacrificio, lo degollaron, pero el fuego, como dicen las Escrituras, fue encendido por Dios mismo. Este fuego era un fuego sagrado. Dios mismo lo había encendido. Y este fuego que encendió las ofrendas, este mismo fuego era utilizado para encender las lámparas de 7 brazos en el lugar santo, y también servía ese fuego para llevar los hachones encendidos al altar del incienso de oro, donde se ponía el incensario. Ese era el fuego sagrado que se utilizaba en el servicio del templo. Regresemos al libro de Éxodo. Una vez así dispuesto todas las cosas, Aarón y sus hijos debían hacer diariamente el sacrificio continuo en favor de Israel, en favor de su pueblo. ¿Y qué era lo que se ofrecía en el altar de expiación? Vamos a ver en el verso 38 de Éxodo 29. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces, en el sacrificio continuo, en el altar de expiación, había un corderito que se sacrificaba en la mañana y otro corderito se sacrificaba en la tarde, y así continuamente. Todo el día estaba en favor de Israel y en favor del pueblo la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Este es un hermoso símbolo, porque para los israelitas, cuando se alejaban de Jerusalén y no podían ir al templo, todas las mañanas y todas las noches congregaban a su familia y con la mirada hacia Jerusalén hacían su culto familiar y presentaban a Dios sus peticiones y sus misericordias, tanto en la mañana para agradecerle al Señor por el cuidado de la noche y pedirle bendición para el día, y en la tarde, de igual manera, cuando regresaba la familia, hacían su culto familiar y agradecían a Dios por los cuidados del día, por la vida, la salud y el trabajo que Dios les había provisto. Este hermoso simbolismo se ve en las ofrendas diarias. Había un altar de sacrificios, pero juntamente con el altar del sacrificio continuo que se lo hacía todos los días, también había que ofrecer algo que se lo hacía paralelamente. Vamos a mirar en el verso 30, verso 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Había que hacer entonces otro altar. En el atrio del templo había el altar de bronce de los sacrificios de la expiación, pero aquí vemos que había que hacer otro altar, el altar del incienso. Miren lo que dice el verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, el rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces había 2 altares, un altar de bronce para expiación y otro altar de oro para intercesión. Los 2 altares, símbolos de Cristo. En el uno presentaba su sangre para perdón de pecados, y en el otro altar presentaba el incienso, símbolo de su vida perfecta, de su carácter precioso, que era puesto en favor del hombre para interceder por él. En el lugar del altar se puede ver la justicia imputada en favor del pecador, y en el otro altar se puede ver la justicia impartida al creyente. El Señor muere para perdón de pecados, pero vive para ser de un hombre limpio, puro, perfecto, sin mancha, sin contaminación. Así se mira la obra de Cristo en estas 2 fases. Una obra completa,
La buena obra que Él comienza en el corazón, así como somos sucios, manchados, contaminados, ofrece su sangre para perdón de pecados, pero Él culmina la obra y hace que este hombre sea idóneo, apto para obedecer los mandamientos. 2 altares, 2 servicios que el Señor hace en favor de nosotros. En los 2 altares está Cristo simbolizado, en el un altar el sacrificio expiatorio y en el otro altar el incienso, símbolo de su propia justicia. Y claro, en Éxodo 29, el verso 43, se dice que cuando se hacía paralelamente en la mañana y en la noche este culto, dice el Señor en el verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Cuando la familia se reúne en la mañana y en la noche y hace su altar para agradecerle al Señor, Él se reúne con cada familia y lo santifica y ese lugar será lleno de la gloria del Señor. Entonces es importante que todas las familias comencemos con esta buena costumbre de hacer el culto familiar en las mañanas y en la tarde con nuestros hijos. Una vez entonces que Aarón podía ya ofrecer los sacrificios continuos, diarios, una vez que ya se podía ofrecer junto con el sacrificio el incienso, ¿no es cierto? Entonces así los sacerdotes empezaban a efectuar en favor del pueblo también las ofrendas por los pecados individuales. Pero sucedió algo que entristeció a la familia de Aarón. En Levíticos, verso 1 del capítulo 10, pasó algo con sus 2 hijos. Veamos lo que dice el texto sagrado. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Así debía hacerlo, ¿cierto? Para ofrecer el incienso hay que poner el fuego, hay que poner hachones encendidos en el incensario. Y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron también el incienso. Así habría que hacerlo. Pero miren el problema. Ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que Él nunca les mandó. Nadab y Abiú no tomaron del fuego sagrado que el Señor había encendido, sino que tomaron un fuego que era común. Verso 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En todos los ministros que se acercan al Señor, Él se iba a santificar, y por medio de ellos llevaría bendición a todo el pueblo. De manera que era una alta responsabilidad para el sacerdote acercarse a ministrar en favor del pueblo. Y Aarón se quedó callado. Y se quedó callado porque Aarón reconocía que la muerte de sus hijos, él tenía una culpa grande. Porque desde pequeños, cuando eran estos 2 jóvenes, estos 2, Nadab y Abiú, cuando eran niños, Aarón no les había educado adecuadamente. No había en ellos no había puesto cuidado en su desarrollo. El dominio propio no había sido una de sus cualidades. Aarón había permitido que sus rasgos de carácter objetables hayan desarrollado. Y como no les enseñó a respetar desde niños la autoridad del Padre, ahora que eran adultos, tampoco estaban aptos para respetar lo que Dios pedía. Él fue claro en establecer que debía encenderse el incienso con fuego sagrado. Entonces Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño. No pudieron discernir entre lo que era sagrado y lo que era común.
Así sucede muchas veces en la vida de nosotros como creyentes. Pensamos que le rendimos a Cristo un culto o le rendimos nuestras vidas cuando tenemos intereses divididos. No estamos enteramente entregados a la causa de Dios. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Cuántas veces nos sucede que los dirigentes, con un falso cariño, al penitente le dejan dormir en sus pecados? Con este falso cariño le hacen dormir al borde de la muerte. ¿Cuánta responsabilidad cae en aquellos dirigentes que no le hacen notar al penitente su transgresión? El hombre debe ser un canal por medio del cual el Espíritu de Dios convenza de pecado a las personas. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que hace la obra para traerle a los brazos de Cristo Jesús. Pero la obra de los dirigentes, la obra de los que llevamos el Evangelio es rescatar las almas de la muerte que podría venirles, de despertar a los pecadores de sus vidas, de hacerles que se conviertan al Señor por la gracia de Cristo, por el Espíritu Santo. No podemos mezclar lo sagrado con lo común. En este último tiempo en que vivimos, esta mezcla de lo sagrado y lo común irá haciéndose cada vez más frecuente, de tal manera que en el último tiempo se levantará un poder político religioso que, por medio de leyes y decretos, impondrá la observancia de un día que es común y quitará de la santa ley de Dios, pondrá un día común, el día domingo, y en su lugar se echará abajo el día sagrado del sábado. Entonces, todos los que estamos en este último tiempo hemos de tomar del Señor el fuego sagrado y obedecer la voluntad de Dios cumpliendo el cuarto mandamiento. No podemos ser como Nadab y Abiú, presentar al Señor fuego extraño, decirle al Señor, no importa el día que yo le ofrezca, puede ser cualquier día, Él me va a aceptar. No puede ser así. La obediencia de un hombre tiene que ser íntegra, completa a lo que Dios me ha pedido. Esa es una señal de fidelidad. Con este antecedente, regresemos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 2. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Cuando se inicia el ministerio de Cristo en el lugar santo, 7 ángeles están parados delante de Dios y se les dan a ellos 7 trompetas. Verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Aquí hay un ángel que está ayudando a Cristo en el ministerio en el lugar santo. Y se para ante el altar, sin duda es el altar de oro del incienso, como lo vamos a ver. Y se paró con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces lo vemos al ángel que está delante del altar y está con sus puñados de incienso, listo él ya para ofrecer delante de Dios sobre el altar de oro que está ya encendido, está listo para ofrecer el incienso, símbolo de la justicia, los méritos, la vida de Cristo Jesús.
la intercesión en favor de todos nosotros. Verso 4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En cada familia, en cada culto que hagamos en la mañana y en la tarde, nuestras oraciones deben subir como el humo de incienso. Pero ese humo debe mezclarse con el incienso perfumado celestial de la vida de Cristo, para que pueda ser puesto en este incensario y así, unido al incienso perfumado de Cristo, mi oración pueda tener acceso al Padre Celestial. Solo por la intercesión de Cristo, mis oraciones, las oraciones de la familia, pueden llegar al trono del Padre. Y el verso 5: y el ángel tomó el incensario nuevamente, pero ahora dice, lo llenó de fuego del altar. El altar de oro, ese fuego encendido, ese fuego sagrado, símbolo del Espíritu Santo. El ángel toma el fuego sagrado y lo llena en este incensario y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Este bellísimo símbolo del ángel tomando el fuego, símbolo del Espíritu Santo, y arrojándolo a la tierra, se cumple precisamente en el día 50. Después de los 7 días de las consagraciones del Señor, habíamos llegado al día 50, el día del Pentecostés. La señal en la tierra de que Jesús había ya iniciado su ministerio en el cielo es el derramamiento pentecostal. El ángel tomó el poder del Espíritu Santo simbolizado por el fuego y lo arrojó a la tierra. Y acá en la tierra se derramaba en los discípulos el Pentecostés como lenguas de fuego. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles con respecto al derramamiento pentecostal. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, dice lo siguiente: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento recio, un viento fuerte que sacudió la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Ahí estaba el ángel arrojando el incensario lleno de fuego, ¿no es cierto?, a la tierra, y aquí en los discípulos recibiéndolos en forma de lenguas repartidas de fuego. Ahí estaba simbolizándose el poder del Espíritu Santo para que la iglesia pudiera crecer en este momento. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice el verso 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren este don bellísimo que es derramado al inicio en la iglesia primitiva. El mismo Espíritu Santo que había confundido las lenguas allá cuando Nimrod quiso construir la torre de Babel y quería salvarse de otro diluvio, pero en la desobediencia, el Señor turbó esa tarea, esa obra. El Espíritu de Dios confundió las lenguas y todos los constructores salieron dispersos por el mundo. Ese mismo espíritu que en ese tiempo frustró el plan de este rey, ahora ese mismo espíritu en cambio daba el don a sus discípulos para organizar y hacer crecer a la iglesia, porque ahora los discípulos podrían predicar en cualquier idioma, en cualquier región, a cualquier tribu, a cualquier lengua, sin nunca haber estudiado ese idioma. Este don permitió que la iglesia de Dios crezca de manera rápida en todo el mundo. Así fue como el Pentecostés fue derramado en el principio para hacer crecer a la iglesia. De la misma manera el Espíritu de Dios en el último tiempo será nuevamente derramado para la cosecha final de la iglesia. Para la cosecha final, cuando venga Cristo a tomar a su iglesia entre los santos vivientes
y entre todos los resucitados de esta tierra. Entonces, hemos visto en el capítulo 8, en el último de los sellos, el inicio del ministerio de Cristo en el lugar santo. Pero como ustedes vieron en el capítulo 2, 7 ángeles recibieron 7 trompetas. El último de los sellos entonces nos abre la visión de las 7 trompetas. Les invito entonces para que veamos el próximo estudio y revisemos el toque de las trompetas. Gracias.